Sonoro. Los actores de doblaje contra la inteligencia artificial. Cuando la huelga de escritores estalló en Hollywood en 2023, el tema de la inteligencia artificial quedó sobre la mesa. ¿Qué tanto puede esta herramienta desplazar el trabajo humano en actividades en las que la creatividad es pieza fundamental? Hoy, a casi 3 años, la problemática sigue viva. En México, muy concretamente alrededor de la comunidad de actores de doblaje, la más poderosa de Latinoamérica, ha tomado un color muy peculiar. A últimas fechas, sus voces han sido emuladas a través de la inteligencia artificial para lucrar con ellas y con los personajes a quienes han dado voz en español. Hace apenas unos días, el gobierno mexicano anunció una serie de apoyos e incentivos al cine y la industria audiovisual. Entre ellos, listaron una serie de medidas para proteger las voces de los actores de doblaje frente al plagio y predominantemente frente a la inteligencia artificial. ¿Qué tan efectivas son esas medidas? ¿Protegen realmente a los actores de doblaje? ¿Se les tomó en cuenta? ¿Solucionan en algo el problema? Para platicarlo, invitamos a este podcast Cine Garage a René García, actor de doblaje de amplia trayectoria, una leyenda que ha prestado voz a más de 200 personajes, entre los que destacan Vegeta en Dragon Ball y Nick Wilde en Zootopia, así como actores como Tom Cruise, Michael Keaton y Keanu Reeves. Los actores de doblaje contra la inteligencia artificial. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Mi queridísimo René García, no sabes el gusto que me da platicar contigo, especialmente para el tema de hoy. Antes de entrarle, bienvenido nuevamente a los micrófonos Cine Garage. Saluda a tu fanaticada dentro y fuera de Cine Garage, dentro y fuera del planeta, porque eres una de las personas más famosas que conozco. Bienvenido nuevamente, René. No, hombre, gracias, querido. La verdad es que es un honor y un gusto siempre platicar contigo. Y pues nada, un saludo grande a todos los que nos vayan a escuchar, los que nos estén escuchando en todas partes del mundo, en Reykjavik y En demás. Reykjavik, los oyen, ¿sabes? En 41 países. Órale, ok. No me lo vas Qué a creer, padre. pero Sí, este seguro, podcast se oye claro. en 41 países. Estoy muy orgulloso. Mil gracias a toda la gente que lo hace. Les recuerdo, este es el momento para suscribirse a este podcast Cine Garage. Ahí abajo en su reproductor está el botón de suscripción. Por favor, denle. Nos ayuda mucho para saber en dónde están, cómo nos oyen, cuándo nos oyen, y eso nos acerca más, especialmente también para escoger los temas de Claro. los cuales tenemos que hablar. Y ahora hay mucho que hablar alrededor del cine, de la industria audiovisual. Hemos hecho ya un podcast con la directora del IMCINE a partir de los nuevos presupuestos que se le autorizaron al Instituto Mexicano de Cinematografía. Hicimos ya uno sobre el anuncio de los incentivos y de los fomentos al cine nacional con Abril Alzaga, directora de Procine. Y ahora, porque en esos avisos estuvo metido el asunto del doblaje y de la inteligencia artificial, te tenemos a ti, René, uno de los actores de doblaje pues más famosos de habla hispana, podríamos decirlo así. Yo nada más te veo cómo subes y bajas por el continente, dando pláticas, dando conferencias. Tu voz se oye en cuántos países, más que el podcast. Pues toda Latinoamérica, evidentemente, excepto Brasil, por supuesto, y Estados Unidos, ¿no? A Estados Unidos, toda la comunidad latina que nos vio, que nos oyó más bien en algún momento de la vida. Y bueno, pues nada, entrando un poco en materia, sabes que yo de alguna manera fui de los primeros que se empezó a preocupar mucho por esto de la inteligencia artificial, Por eso te llamé. porque lo veía y lo veía venir y lo veía venir, y de pronto dije, bueno, primero es entender qué cuernos es la inteligencia artificial, porque no lo entendemos. O sea, creemos que lo entendemos, pero no lo entendemos. O sea, la inteligencia artificial es alguien, son alguienes. ¿Qué es la inteligencia artificial? Entonces, partiendo de eso, primero tienes que saber qué estás entendiendo que va a suceder con eso. Yuval Harari dice muy sabiamente que la inteligencia artificial es un agente, ¿no? Un agente que va a tomar decisiones en algún momento por los humanos.
Y él da un ejemplo que a mí me parece el más maravilloso del mundo. Tú tienes un cuchillo en la mano y tienes una lechuga enfrente de ti. Tú decides si vas a cortar con ese cuchillo la lechuga o matar a alguien. Es tu decisión como humano, ¿no? Entonces, ¿qué decides hacer como humano? La inteligencia artificial lo que va a hacer si no se regula, si no se va deteniendo, lo que va a suceder es que va a decidir por nosotros. En buena medida ya pasó con las elecciones en Estados Unidos, Sí. en buena medida ya está empezando a suceder de manera todavía velada, no tan directa, pero ya está sucediendo. Cuando a mí me clonan la voz y me ponen a cantar La gata bajo la lluvia con la voz de Vegeta, es cosas que no soy yo, es una inteligencia artificial que más o menos saca el tono de voz por ahí parecido y lo pones y ya, ¿no? Pero sobre todo me preocupó la parte donde usaban mi voz para vender artículos que yo no había evidentemente autorizado, ni mucho menos, y que estaban saltando mi copyright de mí mismo, porque la voz es mía. Estaban robándote hasta cierto punto la identidad. Vamos a contextualizar para la gente que vive fuera de México. Lo que estás explicando es un problema que surgió ¿hace cuánto? Hace 4 años que empezaron Más a o vender menos. esos mensajes con tubos. René, para la gente que viva debajo de una piedra, es, porque habemos gente que vivimos abajo de una piedra. Tu personaje más famoso es Vegeta de Sí, Dragon Ball, sí, ¿no? es Ok, el más popular, el más famoso. es el más popular, pero atrás de eso, pues bueno, Michael Keaton en el doblaje latinoamericano, Ujú. a ti te toca hacer esa voz. Eres un actor de doblaje reconocido, Gracias. con lo cual tu voz es al mismo tiempo tu marca, porque como también funcionas como locutor, Sí, claro. ¿no? O sea, la voz es tu marca y al mismo tiempo tu herramienta de trabajo. Pues cuando lo que ocurrió hace unos 4 años es que empezaron a vender mensajes tuyos y empezaron, como dices, a hacer anuncios con tu voz clonada a través de herramientas digitales, para no hablar todavía de inteligencia artificial, que emulaban tu voz y en consecuencia estaban, como vendían esos mensajes, estaban sacando un beneficio económico a partir de tu propia herramienta de trabajo, que al mismo tiempo es tu sello personal. Y eso empezó a crecer y empezó a afectar no nada más a ti, sino a muchas más personas. Esa es la problemática de la que estamos hablando, que ocurrió de manera muy clara en México, repetimos, hace más o menos 4 años, René. Más o menos sí. Y el problema aquí es cómo regulas el uso. O sea, volviendo a Harari, que me parece el autor más interesante en este momento y el más claro de qué puede pasar con la inteligencia artificial en el libro este de Nexus, de pronto dices, ok, la inteligencia artificial ya está, no la vamos a parar. Lo que estamos haciendo en este momento es una inteligencia artificial, es una herramienta para que tú y yo nos podamos comunicar, para que podamos platicar, tú en un extremo de la ciudad, yo en el otro extremo de la ciudad, y podamos tener estas herramientas para interactuar todavía como humanos, Claro. ¿no? Pero lo que sucede es que si no hay una regulación al respecto, esto se dispara a... Olvídate de nosotros como banal entretenimiento, porque eso es lo que somos. Ya de crear una guerra automática, de clonarte la voz para hacerte un fraude telefónico, que ya está empezando a suceder, ¿no? Clonar la voz de un familiar tuyo que te diga estoy secuestrado, por Ujú. favor, y tú le oyes la voz y es la voz de tu hijo, de Claro. tu no. Entonces, eso es lo peligroso. En nuestra industria, lo que pasa es que nunca nadie se dio cuenta, obviamente, porque esto no había pasado, que necesitábamos esta regulación desde siempre. Entonces yo me puse a investigar, contraté abogados y entonces los abogados me dijeron, bueno, lo primero que tienes que hacer, porque todavía no sabemos qué va a pasar, es registrarte en donde sea. Entonces yo estoy registrado en el INDI, en el INPI, en el PIMPI, no, estoy registrado Inky, Pinky, hasta Blinky en por todos. debajo porque dije, es mi voz, es mi imagen, es mi nombre, ¿no? Entonces todo eso ya tiene un registro mío
Y después, bueno, pues nos fuimos acercando poco a poco porque había compañeros y compañeras que querían entender primero qué es lo, porque muchos compañeros a mí me daba mucha risa, me decían, es que estamos en contra de la inteligencia artificial. Decías, No va por ahí. estar en contra de la inteligencia artificial es muy vago, ¿no? O sea, porque ni siquiera es un alguien, ni siquiera sabemos quién está detrás de eso. Entonces, bueno, la cosa es regularlo. Creo que lo que acaba de suceder es un pasito, no es todavía lo ideal porque ahí te va el problema eh, mayor. Si yo, René García, tengo esta voz que es la mía de René García, pero tengo estos personajes que son caracterizados como Vegeta, como Stewie, como Nick Wilde de Zootopia, todos esos son míos. Bueno, ¿cómo hago yo para decir, ok, el señor René García está registrado, este es su nombre, este es su todo, pero además hace este y este y este y este y este y este? Entonces, lo que no existe es un registro de voz, lo cual debería, es un trabajo, o sea, una cosa de locos, lo cual debería suceder. O sea, que cada uno de nosotros dijera, este es mi nombre y estos son los personajes que yo hago regularmente y que se mete en una lista cualquier cantidad y por lo menos grabarla, registrar la voz, ¿no? Para que de pronto tengas esa herramienta de decir, mira, o sea, tú estás clonando al señor, el señor está registrado y tiene esta voz y esta voz, y tú estás utilizando esta voz y esta voz de voz, ¿no? Y entonces le tienes que pagar al señor el uso de los derechos de su voz. Pero déjame te interrumpo ahí porque no es hasta cierto punto ya un trámite comercial el hecho de que tú le des que tú dobles, por ejemplo, a Michael Keaton. Ese contrato se puede acabar en cualquier momento. En algún momento ¿no? El director de doblaje puede decir que será su error. Lo decimos desde ahora. No, René ya no va a ser Michael Keaton, ahora va a ser Eric Estrada. ¿Qué pasa ahí, por ejemplo? Porque tú le estás vendiendo la voz. ¿Cómo se trata eso para luego llegar a lo que anunciaron desde el gobierno? No sé si me explico en Sí, la, sí, en la sí, sí, sí. pregunta, Y voy ¿no? a tratar de ser lo más claro posible. A ver, Cuando uno hace doblaje, en realidad el doblaje recuerda que no es realmente la parte de la producción. O sea, en una producción entera de cine o de televisión, no está contemplada la parte de doblaje. La parte de doblaje es una mera distribución. O sea, cuando tú quieres venderla a ciertos países, necesitas el doblaje para que pueda entrar en esos países. Entonces, lo que hacen las grandes compañías es hacer el doblaje para que tú en los streamings, incluso un par de pelis en el cine que sean ujú, muy comerciales, que puedas, ¿no? Este, la compañía te contrata y tú firmas por proyecto, no por todo. O sea, no es como yo voy a hacer la voz de Michael Keaton. No, porque hay mucha gente que ha hecho a Michael Keaton. claro. Digamos que yo soy el que en este momento lo ha hecho más en la vida, Y pero mejor. gracias, Ra. Tú porque me quieres. Pero pero en realidad justo pasa eso, ¿no? O sea, puede ser que el estudio donde llega la película no le caes mal, no quiere contigo y lo puede hacer con quien se le pegue la gana porque nosotros no somos dueños ni de los actores, ni de los personajes, ni del material, ni de mucho Ni menos, o del sea, guión, claro, ni sí. del guión, ni nada de eso. Pero justamente el problema viene cuando se vuelven muy populares estos personajes, como el caso de Dragon Ball, que de pronto dicen, pues clónalo y ahí vamos a vender los juguetes. Dice, espérame, no, no, o sea, no, no, no. Incluso nosotros cuando hemos sido llamados para hacer cosas comerciales, lo primero que le decimos al cliente es, oye, tú tienes los derechos porque si vas a utilizar los nombres y tal, no tengo lo de, bueno, entonces no podemos mencionar ni el nombre ni la marca ni nada porque está registrada. Tienen que arreglarse con los productores para poderte invitar a ti como Vegeta. Yo podría usar la voz porque la voz es mía. La voz Ujú. no pertenece a ninguna empresa.
¿me entiendes? Ujú. Entonces ahí dices, ok, yo puedo usar las características del personaje con mi voz, no puedo usar la imagen, o eso ya es bronca tuya, ¿no? O sea, y para hacerlo tendrías que pagar derechos, evidentemente, y muchas cosas. Pero la voz a lo mejor en algún momento dices, te interesa, lo podemos hacer, yo puedo usar estas características de la voz. No se menciona nunca, evidentemente, ni el nombre del personaje, ni el proyecto, Claro, ni nada, para no caer, obviamente, en faltas, ¿no? Y se cuida muchísimo hacer eso. Cuando llegan y te dicen, oye, claro, tengo los derechos, aquí está, estoy autorizado. Maravilloso, ¿no? Entonces, son cosas muy puntuales y son muchas y muy pequeños detallitos los que tienes que atender, porque además aquí viene la cosa del IMCINE, digamos, ¿no? ujú, Luego viene la Secretaría de Trabajo, luego ujú, viene derechos de autor, son cosas distintas, ¿eh? Y luego viene propiedad intelectual, incluso industrial, te digo, estoy hasta como propiedad industrial. Entonces, es para juntar todas esas cositas, tendría que haber una sola cosa que te proteja en todo. en absolutamente todo. Y que dentro de una sola ley te diga, ok, pero el señor está protegido con esto, con esto, con esto. Evidentemente, cuando se planteó la posibilidad, y esto, bueno, como siempre, de decir, bueno, ¿por qué no hacemos lo del registro? ¿No? Y se habló y se vio la posibilidad de hacerlo con derecho de autor. Dijeron, ok, podemos intentar empezar a hacerlo, pero claro, esto pues tendría un costo. ¿No? Claro, Porque, pues, tienes como tú si escribes un libro, escribes lo que sea, pues, vas y lo registras y te cobran un derecho por estar registrado en donde sea, ¿no? ujú, Y entonces ahí la gente dijo: "Uy, no, ¿pero por qué?". no. Y entonces dijimos: "A ver, pero, ¿cómo?", ¿no? Entonces, bueno, se atora un poco. Hola, ¿qué tal? Vengo a invitarles a que se suscriban al Patreon Cine Garage en www.patreon.com/Cine Garage. Al ir a esa dirección, ustedes encontrarán la posibilidad de suscribirse a uno de los distintos niveles que tenemos ahí ya diseñados para ustedes, y cada uno de esos niveles les va a dar acceso al contenido que tenemos ahí diseñado y generado también exclusivamente para ustedes. Su suscripción mensual nos ayuda a mantener vivo el podcast Cine Garage, y nosotros, en respuesta, generamos críticas, entrevistas, cobertura de festivales, regalamos entradas al cine, hacemos reuniones entre los Patreons para debatir alrededor del cine, para conocernos y pasarnos un muy buen rato entre nosotros y entre nosotras. Suscríbanse en www.patreon.com/Cine Garage, como ya lo hicieron César Mariano, Gerardo Carbaum Padilla, Abril Galindo, Maru, Fernanda Solórzano, Juan Jauregui, Azucena Citlali Jasso, Jair Alejandro Arévalo, A. Rosas, Alan Macio Paulín, que son solamente un pequeño trozo de la larga lista de personas que ya están suscritas en www.patreon.com/Cine Garage. Tomen la prueba gratuita si así lo deciden, quédense con nosotros, el contenido crece todos los días y estamos ahí debatiendo, platicando y disfrutando el cine como solamente en Cine Garage podemos hacerlo, gracias a ustedes. Ahí nos vemos. Vamos por partes. Habiendo dicho todo lo que dijiste, el anuncio que se hizo ¿qué fue? Ujú. Viernes 13, de febrero de 2026, de parte de la Secretaría de Cultura, ¿es un primer paso o no es un primer paso? ¿Se les tomó en cuenta Sí, o no? Antes de que me respondas, quiero de nuevo contextualizar a la gente. Lo que destacó la Secretaría de Cultura fue: por primera vez se reconocerá a la voz humana como una herramienta artística única e irrepetible, con lo cual entendemos que antes no lo era. Parte de la imagen de la persona cuyo uso requerirá autorización expresa e informada. Esto nos protege para que solamente con su consentimiento y retribución se pueda hacer uso de su voz. Esa reforma contempla multas, contempla sanciones a quien use indebidamente las voces de
locutores, actores de doblaje, y para eso se está ampliando justo la lista de facultades del Instituto Nacional de Derechos de Autor, que es el INDAUTOR, El que indautor. decías tú hace rato, ¿no? La medida beneficiará particularmente a intérpretes que actualmente no cuentan con contratos formales. Eso ya es un detalle que no sé si te alcance a ti o no, pero eso es un primer paso. ¿O se nos quedaron cortos? ¿O hay que pedir más? ¿Les tomaron en cuenta ustedes? ¿Cómo estuvo ese asunto, René? No, sí es un primer paso bastante bueno, o sea, creo que es un avance en todo esto. A mí me parece muy positivo lo que pasó. Sí se nos tomó en cuenta a través incluso del sindicato. Yo he estado sentado en pláticas con, con la Andy, con la ANDA, con abogados, ¿no? Después un poco también ya no estuve tan involucrado en los procesos que se dieron después por, obviamente, compromisos de trabajo. No podía yo estar en todo, Mm, pero se fueron dando estos pasitos y estos pasitos creo que fueron dando frutos. La verdad es que esta es la cuarta vez, me parece, que se intentaba hacer la reforma, porque como bien sabes, los periodos, ¿no?, en las cámaras duran sí, cierto tiempo, cambian a todos, y entonces si tu ley, o tu más bien tu reforma, o tu tu propuesta propuesta de ley, no pasa, no pasó, se echa a un cajón y va de nuevo. O sea, desde el principio. este es como la tercera o cuarta vez que se intentaba. Fue muy, muy positivo que el cine estuviera involucrado, cuando el cine en algún momento quiso prohibirlo, Que ese es otro tema. que ese es otro tema. Pero bueno, me parece que son 2 cosas distintas, pero de alguna manera, pues, vamos de la mano todos, ¿no? O sea, Claro. si estamos bien unos, seguramente vamos a estar bien otros. Y entonces, este es un gran primer paso, es un gran, gran primer paso. Falta ver si dentro de todo esto que acabas de comentar, está contemplado lo del registro de voz, que me parece que no. Eso es, por ejemplo, una de las cosas que de pronto nadie ve, y en las leyes, y sobre todo en las leyes mexicanas, bueno, supongo que de todos lados, pero sobre todo aquí, tú sabes que de pronto hay estas excepciones y dicen, pero es que, mire, aquí no dice que el registro, Ujú. ¿no? Es que aquí le puso un punto donde no. Entonces, esas pequeñas cositas al final podrían perjudicarnos, ¿no? Claro, ser un hueco legal, Un digamos, hueco legal, ¿no? exactamente. ¿Ese registro de voces existe en otros países, René? ¿O estamos todos los países igual de rezagados en el Que asunto yo de sepa, no, ¿eh? Que yo sepa, no okey, hay un registro de voz como tal. Y de hecho, acaba de haber un problema muy grande en Estados Unidos con Amazon, que también intentaron hacerlo en español, que pusieron una inteligencia artificial a doblar una telenovela coreana, y el público dijo que es por el amor de Dios, ¿qué es esto? Y les pasó igual en Estados Unidos a los actores de voz de allá. Hicieron, no sé, varias series también de Amazon, donde ya no los utilizaron a ellos. Entonces, de pronto dijeron: "Oigan, ¿qué está pasando?", ¿no? Entonces, estamos en lo mismo. El mundo entero está con esta regulación, con ujú, y yo lo que creo es que, más que miedo, como a este costo apocalíptico, que sí puede suceder en algún momento, claro, no no, no, estamos exentos de él, pero lo que creo es que debemos, eso, accionar, activarnos y ver qué se puede hacer. Yo desde el principio se los dije, esto no lo vamos a parar, habrá que regularlo. hay que regularlo, claro. Las grandes compañías de Estados Unidos, y la cosa es esa, nosotros dependemos absolutamente de Estados Unidos, absolutamente. No es que estemos haciendo algo original, nacional, como el cine sí es una propuesta, es nacional, se hace aquí, con gente de aquí. El doblaje no, el doblaje depende absolutamente del extranjero. El día en que no el día, ya lo pueden hacer. O sea, pueden hacer que Michael Keaton con su tono de voz original esté doblado
en al español. en 48 idiomas. Sí. Con el lip sync El lip sync y todo. perfecto, Sí, 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 todo ¿no? Ya hay videos en TikTok de eso, ya ¿no? existe eso, ya existe esa posibilidad. Ahora, no lo hacen porque primero se firmó un acuerdo después de la huelga de SAG, donde se comprometieron a que en determinados años no iban a usar ese doblaje, sino todavía la parte humana. Pero en determinados años, cuando se acaben esos años, Exactamente, que es algo que yo también les decía, oigan, acuérdense que todas las compañías firmaron por 5 años o 6 años, o sea, creo que no es más allá de 6 años y ya llevamos 3 o 4. Entonces, o sea, pero te digo algo, la verdad es que si ellos decidieran en algún momento hacerlo así, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. ustedes no, pero ahí viene mi siguiente pregunta. Nosotros como consumidores, ¿qué podemos hacer? Porque yo escuché, y perdón que no recuerde el nombre, porque lo apunté en un papel que se me fue a una amiga tuya en una entrevista que más o menos sobre el tema le hicieron en Canal 11, que decía, a nosotros nos gustaría que los consumidores no consumieran ese tipo de productos. Ella hablaba de videos cortos, ella hablaba justo de la problemática que acabamos de describir ahora, ¿no? De anuncios hechos con emuladores de voces y todo aquello. Ella pedía amablemente al público, y con lo cual yo estoy completamente de acuerdo, no consumir esos productos. Y yo me doy cuenta, por ejemplo, para seguir hablando de la inteligencia artificial, cuando una película está subtitulada por inteligencia artificial, yo no solamente apago los subtítulos, me quejo directamente a la plataforma que en ese momento me dijo, aquí está tu versión subtitulada. No, amigo, no está subtitulada, está mal subtitulada porque lo hizo una inteligencia artificial que no precisamente se distingue por sus luces. Ese es otro tema. Luego prometo hacer un programa sobre inteligencia artificial y cómo más bien se tiende al defecto antes que a la perfección. ¿Qué se puede hacer como consumidor? ¿Cómo los defendemos a ustedes, René, nosotros que consumimos lo que ustedes producen? Dejando de consumirlo. Sería la única posibilidad, es lo que pasó con esta telenovela coreana, que los chicos que son fans de las telenovelas coreanas dijeron, oigan, ¿qué es esto? Por el amor, o sea, o le ponen un doblaje como debe ser, Decente, profesional. o la quitan. Ahora, también, estamos en un punto en este momento en doblaje donde se ha vuelto muy, ¿cómo decirlo? Muy sin cuidado el rollo actoral de doblaje. Insisto yo mucho en esto y tú lo sabes muy bien y lo has oído. Los actores que hacen doblaje le dan un plus a lo que hacen. Tienes que ser actor para entenderlo, para ver el personaje y tienes que darle una vida en español. O sea, no estamos Claro. inventando nada, no estamos partiendo de cero como en el cine, como en la tele o en el teatro, pero sí tienes algo a lo que tienes que absorber el personaje y tratar de hacerlo lo mejor posible para que la gente lo crea y te vayas con la historia, con los personajes y todo esto, ¿no? Lo que está sucediendo ahora es que muchos chicos entran pensando que se van a hacer famosos por hacer un anime que a lo mejor funciona Sí. y a lo mejor no. Y entonces no quieren ser actores. Claro, sí, no quieren No, el rigor de la actuación y no. del doblaje. Quieren darle su voz a un Pikachu, ¿no? Y quieren ser famosos. Y entonces, claro, lo que está sucediendo también es que tú escuchas a muchos chavos muy jóvenes en dramas o en otra cosa y suenan a anime. Y Sí. entonces, oye, Sí. no, espérate, así no es. Y entonces está yéndose como a una Se cosa está demeritando, sí. muy, sí. Cuando yo era niño y escuchaba los programas doblados, yo pensé que estaban en español. Yo nunca Esa es la pensé que idea. tuvieran una voz original. Ya cuando entré a doblaje yo tenía 10 años de edad y cuando dije: "Guau, o sea, ay, ¿cómo? Pero no, ¿este no hablaba el español?". No, pues no, no. Pero era tan bueno y todos lo hacían con tanto, voy a decir el lugar común, pero, con una mística muy especial. Entonces dices: "Ah, pues eso era el rollo". Ahora, la inteligencia artificial, bien lo comentabas hace un momento, eso sí, hasta el momento, y no creo que en mucho tiempo, pueda sustituir el alma
de una voz humana. No, Ni de yo creo que no. Ni de la música. O sea, No va a pasar. no. Hay algo en la voz humana que es como la música. Por eso cuando los chicos ahora nos escuchan y viene esta conexión cerebral de la nostalgia. Emocional. Pero yo cuando lo llora. O sea, claro. Porque es Claro. cuando oyes una canción maravillosa y fue tu primer beso en la secundaria. Sí. Entonces esa canción se va a quedar ahí para siempre contigo. Y cuando oyes una canción fue el día peor de tu vida, también cuando la oigas te va a provocar una reacción. Claro. Sí, un producto digital nunca va a llegar hacia allá. Yo lo resumo porque he tenido varias pláticas alrededor de esto de la siguiente forma, a ver si estás de acuerdo con el ejemplo. Terminator puede sonreírte, pero eso no le quita que sea Terminator. Y ahí es donde estamos en el dilema, ¿no? Terminator puede ser el bueno en la tercera película, pero sigue siendo Terminator. Claro, Ojo con eso. Claro, yo le voy a recomendar a la gente, no sé cuándo vaya a llegar, tuve la fortuna de verlo en el Festival Sundance, un documental estupendo de Valerie Beach que se llama Ghost in the Machine. Ahí lo tengo yo, la crítica en el Patreon Cinegarage, que habla de los orígenes de la programación de la inteligencia artificial y cómo justo lo que estás diciendo jamás va a ocurrir. La inteligencia artificial no solo no va a sustituir a ningún producto humano en la historia, sino que cada vez va a ser peor. Está orientada no solo al peor lado de las ideologías humanas, es una tecnología desarrollada por las derechas desde su origen, y el documental lo explica tremendamente bien, sino que además se nutre del error, no se nutre del acierto. Entonces, en cuanto esté, yo aviso, ahí está el documental. ¿Algo más que te gustaría agregar, René, alrededor del tema, pedirle algo a la gente? No, realmente es eso. O sea, yo creo que yo no le tengo miedo a la inteligencia artificial. Sirve para muchas cosas. Creo que es una herramienta que puede servir de manera artística incluso, mientras haya alguien atrás que tenga la sensibilidad para hacerlo y pueda imprimir la parte humana. Yo creo que es padrísimo, ¿no? Nosotros usamos inteligencia artificial todo el tiempo. El Pro Tools es una inteligencia artificial. Sí. Esto es una inteligencia artificial. O sea, cuidado, o sea, sí la usamos todo el tiempo. No es mala, no es el enemigo. No es el demonio. No es el demonio. Hay que tratar de entendernos a nosotros mismos como humanos y decir, ok, ¿yo qué quiero de hoy en adelante? Porque te voy a decir algo, esta serie que se llama, seguramente ya la viste, que me parece maravillosa, Station 11, que viene el apocalipsis y todo, bueno, y lo que subsiste es esta compañía de teatro itinerante que va de lugares. Yo cuando la vi, muy bonita serie, lloraba, decía, claro, es que al final el teatro, que es la raíz, es eso, es ser actor, es eso. Nosotros no hicimos doblaje por ser famosos, porque no era famoso nadie en doblaje, no te conocía ni tu padre, ¿no? Pero se dio, fue una coincidencia del destino, nos pusieron en ese camino, el universo, no sé, ¿no? Y sucedió. Pero ya teníamos una base de otra cosa. Claro. Y lo que queríamos era eso, era wow, actual, y que tuvieras el contacto, la expansión del arte, el contacto humano a través, la expresión a través del arte, que la inteligencia artificial y los mecanismos digitales servirán como herramienta para el arte, pero nunca van a ser arte. Tú te sientas en una sala de cine, porque yo es lo que sigo disfrutando horrores. Sentarme en una sala de cine, que la luz se apague y que yo vea una historia que alguien me está contando desde lo más profundo de su ser, y dices, wow, y sales, no me acaba de pasar con Sentimental Value, que dije, qué cosa acabo de ver, o sea, salí sonriendo, cosa que no me pasa seguido. No, tú sonríes más que yo, René, no seas cuento. Pero, o sea, salí. Sí, claro. Salí con algo interior que decía, wow, ¿qué acabo de ver tan maravilloso, tan sencillo? Estoy de acuerdo. ¿No? Yo nada más decirle a la gente, porque hay quien me lo ha dicho,
y me parece lamentable, es que hacerlo así es más barato. Señores, lo más barato no necesariamente es lo mejor. Ujú. Es una trampa, una vez más, de un sistema que nos tiene atrapados en temas bien densos. No vayamos por ahí, por favor. No. Procuremos guardar y proteger el trabajo nuestro y el de los demás. Vamos todos juntos en el mismo barco. Te quiero agradecer enormemente la plática, René. No, hombre, gracias, Tenemos, como una siempre. vez más, quedará grabado para la posteridad que tenemos unos mezcales pendientes. Sí. Pero ahorita nos ponemos de acuerdo, René. Mil gracias. Gracias a ti. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.